En Primicias, un análisis de la problemática social, política o económica. En la entrevista del día. Bueno, los resultados ya con un 97.58% escrutado, el primer lugar con un 33.49% para Luisa González y un 23.47% para Daniele Noboa. Ahí está ya definido, y por supuesto también todos se preguntan, ¿no? ¿Y cómo llega Daniele Noboa? Esa es una de las grandes preguntas, inquietudes que tenemos. Mi estimado Gustavo, analicemos tu criterio sobre estos resultados ya. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlitos, a la amable audiencia, a Mayrita Barros también lo propio. Sí, pues nos ha sorprendido a muchas personas los resultados finales. En cuanto al segundo que pasa al balotaje, ¿no? Porque con Luisa González todas las encuestas y todos los analistas daban por hecho que pasaba la segunda vuelta, y así fue. En el segundo nos ha sorprendido a muchas personas, pero para eso mismo están las acciones de campaña, Carlitos. Conversábamos en fechas anteriores lo de las encuestas, y decían las encuestas siempre se equivocan, y por eso da esa sensación, ¿no? Porque no le presentaban inicialmente, pero debemos decir, amigos oyentes, que las encuestas son un diagnóstico, es un estudio, y justamente se hace el estudio para cambiar la encuesta, y esto va variando en pocos días. Ustedes no me van a dejar mentir, amigos, sí o no, que hay muchísima cantidad de gente que en los últimos 4 o 3 días van cambiando, ¿no? Dice, 3 días antes de las elecciones dice, he pensado y voy a votar por X candidato. Al siguiente día dice, no, descubrí que ha estado aliado con este partido que no me gusta, entonces ya no voy con este, voy por el candidato Y. Y esa decisión se la cambia, ¿no? Inclusive horas antes de votar. El momento que está delante de la papeleta cambia la votación. Por eso, y creo que eso es lo que sucedió, ¿no? En el caso de Daniel Noboa. Todo va sumando y todo es un factor. No es las elecciones no se gana únicamente por un factor, se gana por multifactores. Es bien extraño que se gane solamente por un spot bonito, no, eso claro, casi no hay varios ocurre. factores para que se incline la balanza. Muchísimos factores para que se incline la balanza. Todo va sumando, incluso la apariencia física, Carlitos y Mayrita, que es una dama, está con nosotros. Yo tengo un montón de amigas y muchísimas me han dicho, les voy a ser sincero, la forma como me dijeron, yo voté por mi marido, dicen, porque Daniel Noboa está simpático y tiene billete. Pasa por el perfil, pasa por la imagen, y eso es lo que, justamente lo que tú tienes, traes a relación en el caso de Ambato, ¿no? En el caso de Anita Galarza, que es una de las influye, candidatas. hay que reconocer, exacto, ¿no? Ahora, Gustavo, pero todos creo que coincidimos, ¿no? Él hizo un gran papel, y así lo han destacado analistas políticos sobre su desempeño en el debate presidencial. Si nos ponemos a analizar concienzudamente y prolijamente, claro, hay algunas que otras cosas que sí tenía que haber pulido, pero comparativamente al resto sí se destacó, eso es innegable. Le favoreció mucho el debate. Sí, hemos escuchado a analistas nacionales e internacionales también que definitivamente, y el propio Daniel Noboa ha manifestado que el debate potencializó su figura, cosa que es nuevo porque en años y décadas anteriores, bueno, no se hacía debates tampoco con ese nivel de miradas del público. ¿Es la primera o segunda vez que hace el CNE? Segunda vez que hace el CNE. Ya, sí. Pero la vez pasada no generó tanta expectativa. Claro. Y en años anteriores no organizaba una institución como el CNE. Yo recuerdo que organizaba la Cámara de Comercio de Guayaquil, ciertos medios de comunicación que también concitaba la atención, pero me parece que esta vez las personas, dado que hay tantas preocupaciones, como ya lo dijimos en una ocasión anterior también, la gente, la señora de la esquina que vende sus frutas, etcétera, está pensando en cómo juntar el dinero para completar la lista de útiles. El señor que maneja la camioneta y otros caballeros de otras profesiones están pensando en cómo juntar el dinero para pagar la pensión de alimentos y no le correteen el día de las elecciones. En eso están pensando. Entonces la política le deja al último lugar, porque de paso la mayor parte de la población tiene un hartazgo a la política porque no ha sentido que le ha solucionado los problemas. Claro, un desencanto sobre todo por lo que hemos visto en el caso de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero con la responsabilidad del caso, por lo menos se sentaron una buena parte de la población a ver el debate para ver qué mismo. Exacto. Y en el debate definir quién es quién.
Por eso digo, ¿no? Creo que a manera de general, ¿no? El debate definió mucho y ahí está este resultado en el caso de Daniel Noboa, de haber llegado en la segunda vuelta, de llegar a la segunda vuelta. Sí, una vez más, porque dicho sea de paso también como que había estas corrientes, ¿no? El correísmo, con Luisa González en este caso, el anticorreísmo con Fernando Villavicencio, Así que es. falleció, y el resto de candidatos que de una u otra forma representaban también esa ala, porque ninguno se identificó como aliado, aunque sí tenían indicios. En cambio, Daniel Noboa es quizá el único o de los pocos que se presentó solo y limpio. Así o sea, él superó el discurso. Y eso le favoreció mucho también. Superó el discurso del correísmo y el anticorreísmo. Lo que pasa es que estamos también tan sofocados, con tanto problema, que venir a escuchar a alguien que nos habla del correísmo, del anticorreísmo, entonces eso ya estresa. Y vemos un candidato fresco, joven, con personalidad. Y un elemento muy importante, Carlitos, que esto lo conversamos en un... Con conocimiento también. Por supuesto que sí, esto lo conversamos en un webinar con algunos expertos nacionales e internacionales. El elemento autenticidad, el ser genuino. A Daniel Noboa se notaba que era él, a diferencia, con todo el respeto de la candidata Luisa González, que, bueno, al menos los que estudiamos y nos damos cuenta que en su forma de ser y de expresar, bastante libretada, bastante formateada, y con un discurso que apelaba mucho a la nostalgia, y con un discurso que apelaba mucho al correísmo. O sea, ella por sí sola no tiene esa fuerza si no estuviera auspiciada del expresidente Rafael Correa. Prácticamente ella es una intermediaria. Y da la idea de que el que si gana ella, el que verdaderamente va a gobernar es Rafael Correa, porque lo nombra todo el tiempo y lo nombra la década pasada y etcétera. Por eso te decía, ya en cuanto a las cartas están echadas. Hoy ya sabemos los ecuatorianos, ¿no? Luisa González y Daniel Noboa. ¿Cómo miras tú el escenario? Bueno, voy a repetir las palabras que dijo un consultor mexicano sobre este tema. Lo malo de hacer una campaña chingona, dijo él con los términos de mexicanos, lo malo de hacer una campaña chingona es ganar. ¿Por qué motivo se preguntarán? Porque en tan poquito tiempo que le queda para gobernar, 1 año y medio, es demasiado corto para solucionar los graves problemas que tiene el Ecuador. Entonces la hipótesis es que entre quien entre en este periodo va a quedar mal, Carlitos, va a quedar mal. Porque ustedes... No va a poder solucionarlo en el corto tiempo. Carlitos, Mayrita y amigos que nos escuchan, en cualquier trabajo, y corríjame si estoy equivocado, en cualquier trabajo usted necesita mínimo de 3 a 6 meses para cogerle el hilo de lo que tiene que hacer. Y al inicio es un aprendizaje, todos sabemos. Eso le estoy diciendo, en cualquier trabajo, así tenga ya experiencia previa, pero va a una institución, usted como periodista, Carlitos, sabe, si simplemente se cambia de radio, ya es otra cosa. Claro, hasta conocer, ¿no? Hasta conocer bien a las personas, a quienes trabajan, a los equipos, o sea, así es. Todo, siendo que tiene usted una gran experiencia. No se diga en un asunto tan complejo como el manejo de un país, caramba. Entonces, 6 meses para mí sirven solo para que la persona se siente en el cargo. Y de ahí 1 año no alcanza para nada. Claro. Entonces, y hay algo más también, Gustavo, que hay que recordar que el presidente no administra solo, sino de la mano de los asambleístas. Y no son asambleístas netamente de su bancada, sino también son de la bancada contraria. Así es, efectivamente. Ese ha sido un problema que todos los mandatarios de turno han debido afrontar. Desde que el Ecuador regresó a la democracia en 1979... No ha habido gobernabilidad. Los únicos presidentes que han tenido mayoría legislativa fue en la época de Rodrigo Borja y de Rafael Correa. Fuera de esos periodos, todos los gobiernos de turno han tenido al Congreso en contra y eso no ha permitido la gobernabilidad. Caramba, eso es uno de los males y permítame aquí rápidamente un comentario porque me parece que es importante señalar que uno de los males, y yo creo que el siguiente paso en la evolución del ser humano, tiene que ser el usar la inteligencia colectiva para la cooperación en función del bien común. Porque si cada uno lleva o intenta llevar el agua a su molino, trabaja por su cuenta, pues no vamos a tener esa fuerza que se necesita para avanzar y salir adelante. Yo siempre pongo el ejemplo del panal de las abejas o de las hormiguitas. Usted le ve aquí en la Amazonía ecuatoriana que estamos tan rica de vida, si va a cualquier lado, a cualquier monte, le ve a las hormiguitas trabajando día y noche sin descanso y no tienen sindicato y no hacen paro y logran obras importantes para su
comunidad, siendo animalitos. Si los seres humanos hiciéramos lo mismo, alcanzaríamos grandes Claro, objetivos. y lo que tú dices, Gustavo, ¿no? Dejando de lado esas diferencias ideológicas y políticas, todos Políticas debemos trabajar por un bien común, por el bien de todos los ecuatorianos. Esa forma de egoísmo político partidista, digamos, porque ideología casi no hay, casi no se practica tampoco. Debería haber más bien, sería bueno que haya ideologías. Ahora, insisto con la pregunta, Gustavo, ¿cómo miras el escenario ya para lo que va a significar la segunda vuelta? ¿La tendencia será favorable para Daniel Noboa? El diagnóstico era, y esto ya lo dijimos desde el comienzo, que el que pase a la segunda vuelta con Luisa González tiene altas probabilidades de ser el nuevo presidente de la República si se unen todo el resto de movimientos. Claro, y ese es el riesgo que corrían Revolución Ciudadana, ¿no? Por ellos se venían impulsando de tratar de ganar en una sola vuelta, ¿no? Porque la situación se complicaría en una segunda vuelta. Bueno, yo tengo una hipótesis, Carlitos, que le voy a decir en este momento. Yo pienso que con la inteligencia que tienen los amigos de la Revolución Ciudadana, los señores y señoras de esta tienda política, a lo mejor no les conviene ganar. Por lo que le dije anteriormente. Por el tiempo corto, tan ¿no? cortito, de este periodo. El que entre va a quedar mal. Entonces, les conviene que entre otro para que quede mal y ahí sí en el 2025 arrasar con todo. Porque siguen teniendo un voto duro, un voto fuerte. Y mi hipótesis es que en el 2025 quien se lanza a la presidencia es Luisa González y de vicepresidente Rafael Correa. El escenario es en función de barren las elecciones y de ahí sí se van de largo. Es mi hipótesis nada más. No estoy diciendo que lo que yo digo es la verdad. Solamente es una hipótesis y las hipótesis o son para probarlas o son para descartarlas o son para modificarlas también. La mayoría de movimientos y partidos políticos, en el caso ya de Construye, ¿no? Que obtuvo el tercer lugar en cuanto a votación presidenciable, consideramos que es evidente y claro que ellos no estarían apoyando, ¿no?, a Luisa González porque han sido opositores dentro de este proceso político. ¿La inclinación sería más favorable para Daniel Noboa? Sí, Fernando Villavicencio podemos decir que era el opositor histórico del correísmo. Vemos que el voto es endosable porque los votos que habrían sido para Fernando Villavicencio, y ojo que no participó su reemplazo Cristian Zurita en el debate, también cultivó ese sentimiento de muchos ecuatorianos de nostalgia, de solidaridad, de apoyo. Entonces, los votos que iban para Fernando Villavicencio fueron endosados a Cristian Zurita y también, bueno, nos dio una sorpresa porque tampoco era de los mejores puntuados, al menos inicialmente. Yo he conversado con algunos consultores internacionales y le ponían más fuerte a Otto Sonnenhorstner, le ponían más fuerte a John Topic, inclusive. A John Topic, a Yacu Pérez. Yacu Pérez. Y miren que todo esto cambió y una vez más, un diagnóstico previo es un diagnóstico previo y el plan estratégico y las acciones de campaña justamente es para variar aquello. Y vemos que detrás de las acciones de Daniel Noboa, que nosotros no conocemos, pero sí debió haber estado trabajando prolijamente en un plan estratégico que sumado y potencializado por el debate, que eso sí fue algo que inesperado, pues vemos esos resultados. Claro, y habrá otro debate más entre los dos, ¿no? Entre Luisa González y Daniel Noboa. Y es obligatorio. Y es obligatorio, efectivamente, se prevé para inicios de octubre este debate en donde inclusive también se podrían definir, ¿no? Definir. Por supuesto que sí, ese debate incluso va a concitar mayor atención porque va a ser de 1 a 1. Y en eso también quiero dicen, de vis a vis. Quiero hacer rápidamente un comentario en el sentido de que sí se debería revisar la ley o el código de la democracia correspondiente, porque todo esto es perfectible. Sí se debería limitar el número de candidatos, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias. Imagínense, la vez anterior participaron 16 candidatos, esta vez estuvieron 8 candidatos, y eso desvía la atención, siendo que hay candidatos como Bolívar Armijos, que caramba no llegó ni al 2% de la población total. Entonces es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos porque el CNE otorga dinero para que se puedan promocionar. Eso podría ir para potencializar a un candidato que tenga un poquito más de presencia. Entonces yo sí considero muy necesario que se debería limitar y debería haber máximo 5 candidatos. Máximo 5 candidatos, incluso para que haya esa integración, esa unidad entre los mismos partidos políticos y apoyen a un candidato definido. Y de hecho, con eso podrían tener hasta más opciones de ganar y no estén quedando mal, por favor. Eso tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias también. En Pastaza, 10 listas participantes, la mayoría no llega ni a 3,000 votos, no llega.
Entonces hacen pasar el tiempo porque son recursos. Desperdicio de recursos, diría yo. Los medios de comunicación también en su responsabilidad y en el afán democrático se les da espacios y es una pérdida de tiempo total para todos y de recursos también. Y el tiempo también es sumamente valioso. Entonces, una vez más, sí se debería regular eso para que no haya tan grande cantidad de listas o de candidatos participantes. Gustavo, queremos agradecerte, como siempre, importante el análisis que hemos tenido, ¿no?, el día de hoy, y seguiremos en cuanto ya a este proceso, como todos conocemos ya, para el próximo 15 de octubre. El 15 de octubre, insisto, es la segunda vuelta a nivel de nuestro país, en donde se define quién será el nuevo presidente o presidenta, ¿no? Toda vez que tenemos una mujer y tenemos un hombre, Luisa González como Daniel Noboa, para definir ya el boletaje en el Ecuador. Efectivamente, gracias a el licenciado Gustavo Tustón, él está en una maestría, ¿no?, en comunicación política, así es que es importante conocer estos detalles que se van dando en nuestra provincia y a nivel del país. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias, más entrevistas a través de Olímpica. Publicidad en Olímpica. Olímpica.